Bueno, recordemos, hermanos, que estamos estudiando sobre los ancianos, ¿verdad? Sobre los ancianos. Y el tema que hemos estado considerando en las últimas semanas es respecto a la autoridad de los ancianos. Y, hermanos, ya vimos algunas cosas que tienen que ver sobre esa autoridad que los ancianos tienen. Y empezamos, hermanos, a analizar los distintos términos con los que la Biblia habla de los ancianos y analizando cómo en esos términos está de por medio una autoridad. Analizamos primero el término presbúteros, que se traduce como ancianos, y luego también, hermanos, analizamos el término poimen, que se traduce como pastor. Y vimos también, hermanos, que en ellos también hay de por medio una autoridad. Por ejemplo, en este término poimen, que es el término pastor, se define como un pastor que cuida rebaños o manadas. Por ejemplo, en 1 de Pedro 5, cuidar de ella involucra un cuidado tierno y también la supervisión. Por lo tanto, el término poimen implica también una autoridad. También vimos otros pasajes. Y nos quedamos, hermanos, en el término episcopos. Este término episcopos, pues es el que se traduce como obispos. Por ejemplo, en Hechos 20:28, cuando dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El término es episcopos y literalmente la palabra episcopos en griego significa supervisor o un superintendente, alguien que supervisa. Por lo tanto, esta es la palabra que más fuerte implica la autoridad que pueden tener o que deben tener los ancianos en la congregación. Ahora, algunos, el considerar, como lo estuvimos haciendo con los demás términos, lo que dicen los diccionarios, pues es algo que nos va a ayudar a entender esto. Miren, hermanos, dice el diccionario Vine, por ejemplo, define el término episcopos literalmente un supervisor indicando el carácter de la obra que hace. Es decir, para no quebrarnos la cabeza, alguien que está vigilando el trabajo que se hace. Lo que entendemos como un supervisor, lo que cualquier supervisor en un sentido humano y actual realiza, eso es lo que significa la palabra episcopos. Así que nosotros tenemos, hermanos, trabajos seculares, y en los trabajos seculares tenemos un supervisor, tenemos a alguien que está vigilando cómo hacemos nuestro trabajo. Bueno, él es un episcopos. Así que si mañana llega a su trabajo y le dice a su supervisor episcopo, pues a lo mejor se va a ofender porque no va a entender qué es, pero si usted le explica que se refiere a un supervisor, entonces pues contribuirá al conocimiento de él, ¿verdad? Y te estoy hablando en griego, le vas a decir. Entonces, lo importante aquí es que entendamos, hermanos, que el diccionario Vine, que es un diccionario prestigioso en el asunto del griego, realmente habla de la palabra episcopos como un supervisor, lo que trae de por medio autoridad. Incidentalmente, hermanos, bueno, no incidentalmente, haciendo un paréntesis, le dije a mi esposa que si estaba muy frío arriba, algunos niños los bajara para que no tuvieran que estar ahí en el frío, ¿ok? Aquí está calientito, pero si van arriba, es un congelador, ¿ok? Así que por esa razón algunos niños los están bajando. Ya son niños grandecitos que pueden estar tranquilos aquí con nosotros. Así que eso es lo que dice el diccionario Vine. También, hermanos, otro léxico que hemos estado considerando es el de Arndt y Wilbur. Y dice que ellos definen el término episcopos como una persona que tiene una función definida en un grupo como superintendente o guardián del mismo. ¿Ok? Estos dos hombres también tienen un léxico griego que es reconocido, que vale la pena, hermanos, considerar que es algo serio, y también hablan de la autoridad que está implícita en el término episcopos. Ellos lo ven como un superintendente. Un superintendente es un supervisor. Dice un guardián, alguien que está cuidando, hermanos, cuidando el desarrollo de una labor. Ahora, taller también, hermanos. Siempre que ustedes escuchen que es un diccionario de taller y da una definición de una palabra griega tomando como base a esta persona taller, eso es lo mejor que hay, hermanos. Eso es lo mejor que hay en conocimiento del griego antiguo. Y taller dice
que es un guardián de las almas. Porque Thayer da una definición específica del término episcopos en la Biblia. Por eso dice, es un guardián de las almas que vigila sobre su bienestar. ¿Ok? Un superintendente, cabeza, término cabeza implica liderazgo, cabeza o supervisor de la iglesia. Así que, simplemente si consideramos estos tres términos, que son los que se traducen en el término presbúteros como anciano, el término poimen como pastor y el término episcopos como obispo, basta, hermanos, para tener claro que los ancianos tienen autoridad. Por lo tanto, acuérdense que estamos empezando a estudiar las funciones de los ancianos. Y lo primero que estamos estudiando es la autoridad de ellos. No debe quedarnos ninguna duda, hermanos, a todos aquí, los miembros de esta congregación, de que los ancianos tienen una autoridad. Claro que ya hablamos de que esa autoridad no es en lo personal, sino como conjunto, como ancianato en sí. Ahora, sin embargo, no solamente existen esos tres términos en la Biblia que hablan de los ancianos. Estos son los tres términos que se usan para describir el oficio de anciano. Pero hay otros términos que están involucrados con el trabajo de los ancianos, que también vale la pena estudiar. Por ejemplo, el término epimeleomai, ni sé pronunciarlo, hermano. ¿Ok? Estudié griego alguna vez, pero fui muy malo para eso, hermano. ¿Ok? El término epimelomai, y este está en 1 de Timoteo 3:5. ¿Ok? 1 de Timoteo 3:5. Así que vamos a ir a la Biblia y vamos a leer 1 de Timoteo 3:5. ¿Qué dice 1 de Timoteo 3:5? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ok. Epimelomai. Ok. Cuando dice el que no sabe cuidar su propia casa. Ok. Epimelomai. Dice que el diccionario Vine lo define como el cuidado de un obispo sobre una iglesia. Involucra previsión, provisión, indicando la dirección de la mente del que es objeto del cuidado. ¿Sí? El que no sabe gobernar la iglesia, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? Como epimeleomai. ¿Ok? ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo como epimelomai la iglesia? Bueno, quiso decir cómo cuidará, cómo preverá y cómo proveerá para la iglesia. El término cuidar indica previsión, prever. Si hubieran previsto que iban a saquear FAMSA, hubieran existido policías ahí, ¿verdad? Pero no previeron. El término cuidar implica prever las cosas, anticipar lo que puede pasar y proveer. No solamente prever que pueden pasar las cosas, sino proveer lo que se necesita para evitar que pasen las cosas. Previsión y provisión. Eso está implicado en el término epimeleomai, que habla de cuidar la iglesia, prever y proveer. Pero esos dos términos se relacionan con darle dirección a la mente. ¿Ok? Es decir, no está hablando aquí de una previsión o una provisión física, sino espiritual. Tiene que ver con la mente. Es como cuando nosotros, como padres, preveemos lo que puede pasarle a nuestro hijo. ¿Y qué hacemos? Bueno, proveemos consejos, proveemos dirección, proveemos pláticas, proveemos enseñanzas que le ayuden a él a evitar lo que no queremos que le pase. Eso es lo que los ancianos hacen cuando dicen que cuidan de la iglesia. Ellos están previendo y proveyendo para la mente, para el corazón
de los hermanos para que puedan tomar buenas decisiones en el momento en que se están enfrentando a la vida. Por eso, hermanos, el término epimelomai es un término importante que habla de esa autoridad que tienen los ancianos. Ellos están previendo y están proveyendo en la autoridad que tienen para darle dirección a la mente de aquellos que están bajo su cuidado. ¿Ok? Así que este término, hermanos, es bien interesante porque habla de esa dirección que los ancianos van a tratar de darle a nuestros pensamientos. No que se van a meter con tu mente, ¿verdad? Y te van a hacerla cambiar, no. A través de la enseñanza de la palabra de Dios y a través del ejemplo que ellos mismos están dando. Thayer define este término, epimelomai, como tomar cuidado de una persona. Simplemente tomar cuidado de una persona. Entonces, el tomar cuidado, el prever, el proveer, el darle dirección, son términos que implican una autoridad. ¿Ok? Es como cuando tú eres la más grande de tu casa. ¿Sí? Lisette es la más grande de su casa. Y Javier y Rebeca, otra vez Javier y Rebeca, salen de la casa y le dicen a Lisette, tú vas a cuidar de Vivi. Y aunque Vivi no quiera, Vivi se tiene que sujetar a Lisette. ¿Por qué? Porque Vivi fue dejada bajo el cuidado de Lisette. ¿Sí? Así nosotros hemos sido dejados bajo el cuidado de los ancianos. Por eso nosotros, hermanos, estamos sujetos a ellos. Ahora, otro término más es el término poimaino, que se traduce como apacentar en Hechos 20:28. ¿Qué dice Hechos 20:28? Ok, para apacentar, ¿verdad? Apacentar ahí es el término poimaino. Poimaino viene de poimen, que es pastor. ¿Ok? Poimaino entonces es el trabajo del pastor, que consistía en apacentar al rebaño. Este léxico de Arndt y Wilbur definen como proteger, reglamentar, gobernar y fomentar. Y se refiere a la dirección de una congregación, al igual que en Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2, Pedro dijo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es el mismo término, apacentar, de Hechos 20:28, y es la misma palabra, poimaino. Pero fíjense lo que dice este léxico que significa esa palabra. Aunque en realidad, inicialmente, se refiere al trabajo del pastor, sin embargo, esta palabra en la Biblia habla de proteger, habla de reglamentar, de gobernar, de fomentar, es decir, de hacer crecer. Y dice aquí ellos, se refiere directamente a la dirección de una congregación. ¿Ok? Así que cuando Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, apacentad la grey de Dios, estaba hablando de darle dirección, de reglamentar, de proteger, de gobernar, de fomentar a esa congregación de los hermanos de Éfeso. Por lo tanto, este término implica autoridad. Ahora, Thayer, este término lo define como gobernar y reglamentar. Y dice que es el trabajo de los supervisores. ¿Ok? Así que fíjense cómo, a pesar de que poimen significa pastor y episcopo supervisor, sin embargo los dos, aún el término poimen, del que se deduce esta palabra poimaino, implica una autoridad de por medio. Entonces los ancianos tienen autoridad. Ahora, un término más es el término proistemi. Y ese está en Romanos 12:8 y en Primera Tesalonicenses 5:12. Vamos a leer primero Romanos 12:8. ¿Qué dice Romanos 12:8, hermanos? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ok, ahí la palabra es
el que preside. El que preside. ¿Cómo debe hacerlo? Con solicitud, ¿verdad? Bueno, es probable que ahí el apóstol Pablo, cuando usó esa palabra, el que preside, se refería a los ancianos de la iglesia. El que preside. Nosotros usamos la palabra, eso lo decíamos la vez pasada. Decimos, ¿quién va a presidir? Y nos imaginamos o lo aplicamos inmediatamente a la persona que va a estar dirigiendo el culto. Pero la palabra presidir en la Biblia significa aquellos que estaban al frente de la iglesia. ¿Quiénes son los que estaban al frente de la iglesia en el primer siglo? Los ancianos. Así que probablemente Pablo está hablando aquí a los ancianos de la iglesia, en esta partecita, diciéndoles, los que presiden, háganlo con solicitud. Ahora, 1 Tesalonicenses 5:12. Esos que trabajan entre vosotros y os presiden, es una referencia clara también a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Así que por lo tanto, el término proistemi, en estas dos citas, que es traducido como presidir, miren lo que el diccionario Vine dice sobre este término. Lo define como estar de pie ante los que están al frente. Conducir, dirigir. Se traduce como presidir en referencia, dice, a la iglesia. Es decir, son aquellos que están de pie ante la iglesia, es decir, al frente. Aquellos que conducen a la iglesia, aquellos que dirigen a la iglesia. ¿Ok? El diccionario Vine, eso es lo que dice. Ahora, el otro léxico que hemos estado considerando, lo define como estar a la cabeza, como gobernar, como manejar, conducir, y dice que se refiere a los oficiales y administradores de la iglesia. ¿Ok? Así que el término proistemi, que se traduce como presidir, habla también de esa autoridad. Y Thayer dice que este término se refiere a estar sobre, o ser un supervisor, o un superintendente. Así que según Thayer, cuando Pablo dijo que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, realmente estaba diciendo que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y están sobre ustedes o los supervisan. Es probable que algunas otras versiones lo traduzcan así. Ahora, la palabra obedecer también, peito, en Hebreos 13:17. Esta es la palabra más importante que describe la autoridad de los ancianos. Vamos tantito a Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Nosotros no tenemos problema para entender la palabra obedecer. Todos sabemos lo que es obedecer, aunque muy pocos lo hagamos, ¿verdad? Pero todos entendemos lo que es la palabra obedecer. Así que ahí literalmente Pablo dice que tenemos que hacer con nuestros pastores. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecerlos. ¿Ok? Este es el versículo más fuerte donde se habla de la autoridad que los ancianos tienen, porque así, tajantemente, declara su autoridad. Pero veamos, hermanos, lo que dicen los léxicos griegos acerca de este término, obedecer, que la palabra es peito. Y dice este léxico que significa persuadir, convencer, creer, seguir. Así que cuando el escritor a los hebreos dijo, obedeced a vuestros pastores o a vuestros ancianos, realmente estaba diciendo, sean persuadidos, sean convencidos, crean, sigan a los pastores o a los ancianos. ¿Se acuerdan cuando habla de los requisitos del apóstol Pablo y dice que el anciano no debe de ser un neófito para que sea capaz de convencer a los que se oponen? ¿Ok? Para que sea capaz de hacer que le obedezcan los que se oponen. ¿Sí? Así que entonces, esa palabra, obedecer, con la que no tenemos problema para entender qué significa, debemos entender que incluye el ser persuadidos, el ser convencidos
el creer en ellos y el seguirles a ellos. Ahora Thayer la traduce como persuadir o inducir a alguien por medio de palabras, ¿sí? Las palabras y el ejemplo son las herramientas que los ancianos usan para enseñar a la iglesia. Así que cuando los ancianos hacen esto, entonces nosotros la respuesta que debemos dar es el de obedecer, ¿sí? Es decir, ser persuadidos o ser inducidos por medio de sus enseñanzas a hacer lo que ellos están pidiendo. Ahora, una palabra más. En Hebreos 13:17 también dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Por eso decíamos que este versículo es el más fuerte en cuanto a declarar la autoridad de los ancianos, porque también usa la palabra upeico, ¿sí? Y upeico a ellos. ¿Cómo se define esta palabra? Thayer la define como dejar de resistirse o ceder el paso, ceder a la autoridad, ¿ok? Ceder el paso, ceder a la autoridad. En este término entonces se implica también autoridad. Mire cómo dice Thayer: dejar de resistirse. Y cuando nosotros dejamos de resistirnos, entonces nos persuaden, nos convencen y seguimos la dirección de ellos. Por eso el escritor a los Hebreos dice: déjense persuadir, déjense convencer, crean en ellos y no se resistan, cedan ante la autoridad de ellos, sujétense a ellos, ¿ok? Así que este término también implica la autoridad, indica también este término una obediencia voluntaria, ¿ok? De hecho, hermanos, somos mandados como cristianos a sujetarnos a nuestros ancianos voluntariamente, porque reconocemos que ellos están velando por nuestras almas, ¿ok? Ahora, ¿sobre quién tienen autoridad los ancianos? Todos esos términos que hemos visto nos ayudan entonces a entender que efectivamente los ancianos tienen autoridad. Ahora veamos sobre quién los ancianos tienen autoridad, ¿sí? Ahora, ¿hay alguna duda, hermanos, antes de entrar a este punto, sobre de que los ancianos tienen autoridad? ¿Alguien aquí cree que los ancianos no tienen autoridad? ¿O alguien tiene alguna duda sobre de que los ancianos tengan autoridad? ¿No hay duda? Bueno, estamos entrando a la parte medular del asunto de los ancianos, porque aquí estamos viendo ya cuál es su función. Aquellos que aspiren a hacerlo, hermanos, aquí tienen que tener mucha atención para que no pierdan lo que aquí estudiaremos respecto a cuál será la función que ustedes realicen en el caso de que la iglesia los elija como ancianos. Y los que vamos a elegir a los ancianos, la membresía en general, también debemos poner mucha atención para saber escoger o proponer correctamente a aquellos que quieramos que sean nuestros ancianos, ¿ok? Conociendo las funciones que ellos deben realizar y estando convencidos de que ellos lo hacen ya y lo podrán hacer también en el futuro. Así que hablemos ahora sobre quién los ancianos tienen autoridad. Primero, los ancianos tienen autoridad sobre la congregación local. Tienen una autoridad, hermanos, la cual la iglesia como un todo no posee. ¿Ok? Nosotros no tenemos ancianos aquí. Tendremos Dios mediante. ¿Ok? Sin embargo, algunas de las decisiones que tomamos, las tomamos considerando a los varones. En algunas cosas se considera a toda la iglesia también. Pero ni los varones ni toda la iglesia tienen una autoridad
como la tienen los ancianos. Es decir, cuando vienen a existir ancianos en una congregación, los varones ya no tienen esa autoridad que tenían antes para decidir, sino los ancianos. Si una congregación es toda la iglesia la que decide, porque así acordaron hacerlo, bueno, ya no será toda la iglesia la que decidirá, sino los ancianos. En la Biblia, hermanos, nosotros no encontramos una autoridad que no sea la de los ancianos. Así que o una autoridad similar a la de los ancianos. Así que cuando la iglesia llega a tener ancianos, todo lo demás sale sobrando. ¿Ok? No quiere decir esto que los ancianos ya no van a considerar la opinión de los varones o la opinión de la iglesia. Ellos tienen que ingeniárselas para conocer cuál es la opinión, no solo de los varones, sino de toda la iglesia, para que tomen decisiones que van a afectar a toda la iglesia. Por lo tanto, es importante que conozcan el punto de vista de la iglesia, pero ellos son los que van a finalmente a determinar las cosas que se hacen y que no se hacen, porque ellos son los que tienen esa autoridad. Quiero que considere esto. Los apóstoles y los ancianos se reunieron aparte para considerar las preguntas que estaban en disputa en Hechos capítulo 15, verso 1 al 6. Vamos a leer Hechos 15 del 1 al 6. Hechos 15 del 1 al 6. Josué, ¿lo tienes? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaban diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Bueno, es bien interesante, hermanos, saber que el problema aquí era que los judaizantes habían llegado allá a Antioquía de Siria, después de que Pablo y Bernabé habían regresado del primer viaje misionero y habían platicado la conversión de muchos gentiles. Estos vinieron acá y dijeron que era necesario que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Así que la iglesia en Antioquía de Siria, aún estando Pablo ahí y Bernabé, que debatían fuertemente con ellos, demostrándoles que no era así, sin embargo la iglesia en Antioquía de Siria tomó una decisión. Bueno, tal vez ellos querían conocer cuál era la opinión de los hermanos de Jerusalén, específicamente de los apóstoles, así que mandaron allá a Pablo y a Bernabé para que aclararan este asunto, o al menos conocieran lo que los hermanos de allá creían y pensaban. Así que cuando llegaron allá, en el verso 4 dice que llegaron a Jerusalén y fueron recibidos ¿por quién? ¿Por quién? La iglesia, los apóstoles y los ancianos. Este fue el recibimiento que ellos tuvieron, contentos de que estuvieran ahí. Sin embargo, cuando se trató de tratar el asunto, valiendo la redundancia, como dicen para mi rancho, ¿qué pasó? Dice en el verso 6, ¿quiénes se reunieron? Los apóstoles y los ancianos. ¿Quién faltó? La iglesia. ¿Por qué la iglesia no? ¿Por qué no se juntaron todos? Hermanos, porque los que tenían autoridad eran los apóstoles, la autoridad apostólica, que todavía estaban ahí fuertemente, y los ancianos. ¿Se fija? Así que entonces la iglesia no tiene una autoridad similar a la que tienen los ancianos de la iglesia. ¿Ok? Por eso decimos que los ancianos tienen autoridad sobre la congregación local y tienen una autoridad la cual la iglesia como un todo no posee, sino los ancianos. ¿Ok? Ahora, esto también puede ser visto en Hechos capítulo 11, verso 28 al 30. Vayan a Hechos 11, 28 al 30. Levantándose uno de ellos, llamado Ramo, daba a entender por el Espíritu
se sentía una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ok. Aquí, hermanos, llegó un profeta, también a Antioquía de Siria, y dijo, hay una gran hambre que viene sobre la tierra. ¿Sí? Así que, ¿qué hicieron los hermanos? Cada uno según lo que tenía, dio algo para que la iglesia de Antioquía de Siria, hermanos, mandara una ayuda a los hermanos de Judea. Así que, allá van los hermanos con esa ayuda, y hermanos, cuando llegaron allá, fueron de gran ayuda para los hermanos. Pero, note usted esto, lo cual efecto hicieron enviándolo ¿a quién? ¿Para quién era la ayuda? ¿Para los ancianos, Javi? Para la iglesia. ¿Por qué ir con los ancianos? Porque los ancianos son los que tienen autoridad. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, esto nos indica que los ancianos tienen una autoridad la cual la iglesia como un todo no tiene. Son los ancianos los que están al frente de la iglesia. Por eso es que el asunto que iban a tratar, lo trataron con los ancianos. Por eso es que la ayuda que iban a mandar, la mandaron a los ancianos, para que los ancianos se encargaran de eso. Esto inclusive todavía pasa en la actualidad. Cuando hay congregaciones, hermanos, que tienen ancianos, y hermanos de otra congregación sostienen al predicador de esa congregación donde hay ancianos, el dinero no se lo mandan al predicador, se lo mandan a los ancianos, porque ellos son los que están por encima de ese predicador y son los que están supervisando el trabajo de ese predicador. Algunas congregaciones lo hacen así, porque respetan este modelo bíblico de que aún las ayudas que eran para la iglesia llegaban a los ancianos de la congregación. ¿Ok? Así que entonces es esto. Ahora, algo más, hermanos. En ausencia de los ancianos, los varones fieles son los que tienen la autoridad. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 12. ¿Qué dice Primera de Timoteo 2, 12? Johnny, con voz tronante. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ok. Fíjense esto, hermanos. No permito a la mujer, ¿qué? ¿Ni qué? Enseñar, ¿qué? Bueno, aquí no estamos hablando de enseñar, pero luego dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. Puede ser que no se tengan ancianos, pero aún si no se tiene ancianos, la mujer no puede tener dominio sobre el hombre en los asuntos de la congregación. ¿Ok? Son los hombres sobre los que está puesto el liderazgo. ¿Sí? Así que, en ausencia de ancianos, los varones fieles de la congregación son los que tienen esa autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la mujer no se le permite tener dominio sobre el hombre, sino estar en sujeción. ¿Sí? Hace algunos años, en una congregación donde estuve, había un problema. Y como la persona que predicaba ahí era de esos predicadores hechos a la antigua, ¿verdad?, que creen que tienen autoridad sobre todo, pues él quería imponer las cosas. Pero habíamos hermanos ya de tiempo, ya maduros, pues que sabíamos que no era así. Así que era muy hábil, si se le puede decir así, o astuto, por no decir malintencionado, cuando sabía que él quería hacer algo, que sabía que la mayoría de los varones no estaría de acuerdo, entonces en los anuncios, el domingo en la mañana, lo decía. Y ahí decía, digan amén. Y todas las hermanas decían amén, y los varones no. Así que él consideraba eso como un sí. Hasta que un día
pues ahí te voy, es verdad, en mi inexperiencia yo me aventé por delante, hermano, y le dije, hermano, espérame, a mí no me han enseñado así. A mí no me han enseñado así. A mí la Biblia me ha enseñado que la mujer no puede tener dominio sobre el hombre, y lo que usted está haciendo aquí es tomar una decisión considerando solamente a las hermanas y no a los varones. Así que no lo haga así. No me acuerdo qué pasó después, ni me acuerdo si lo hizo o no lo hizo, ni me acuerdo de qué se trataba, ya lo olvidé, hermanos, pero la escritura es así, ¿ok? Así que en realidad la única autoridad que hay establecida por la escritura es la autoridad de los ancianos, en ausencia de ellos los varones, pero el ideal es los ancianos, ¿sí? Así que entonces, hermanos, en ausencia de los ancianos, los varones pueden hacer esto. Una cosa más, hermanos, una cosa más. Los ancianos tienen autoridad, hermanos, sobre la congregación local y solamente sobre ella. En 1 Tesalonicenses 5:12, no lo lean ya, fue el que leyó hace ratito Lisset, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. ¿Ok? Los ancianos eran establecidos y eran establecidos sobre una congregación en particular. ¿Ok? También en 1 de Pedro capítulo 5 y verso 12, ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentada la grey de Dios que está en toda su región. No dice así. Apacentada la grey de Dios que está entre vosotros. Por lo tanto, los ancianos, su autoridad y su responsabilidad está limitada a la congregación a la que pertenecen. Ancianos pueden ser tomados en cuenta por alguna otra congregación para un consejo, para una ayuda, por la experiencia que tienen, pero nunca para tomar una decisión por los demás. Aún nosotros, hermanos, como congregación, aún antes de que, a pesar de que no tenemos ancianos, aún sin tener ancianos, nosotros no podemos interferir en las decisiones que como congregación tomen, por ejemplo, los hermanos de la alianza. Ahora, la semana pasada vinieron a reunirse aquí, ¿sí? Pero cuando yo fui a invitarles, yo les dije, hermanos, esta es una invitación, la decisión la tienen que tomar ustedes. No es, les estamos diciendo que vengan a reunirse acá, no. Los hermanos de Higueras tomaron la decisión de no venir, según entiendo, no vinieron. Ellos deciden por sí mismos. Porque aunque no tengamos ancianos y los varones aquí seamos, hermanos, los que estamos al frente de la iglesia, no significa que nosotros vamos a imponer a otra congregación. Hay algo que se llama autonomía congregacional. Y esas cosas se tienen que respetar. Y nosotros tenemos que tener cuidado en las decisiones que tomemos cuando afectan a las congregaciones que han sido establecidas. Hay decisiones que son ellos los que las tienen que tomar. Hace poco me habló también un hermano y me dice, hermano, no digo de dónde, pero ni el nombre, pero me dice, hermano, necesito dinero para moverme. ¿Cree usted que podamos tomar de la ofrenda? Le digo, hermano, yo no soy quien decide eso, hermano. Me dice, es que no está el hermano Pío. Le digo, pues discúlpeme, pero ni el hermano Pío puede decidir eso. Es algo que tienen que decidir ustedes como congregación. Ustedes. Si los hermanos, platica con varios hermanos y él necesitaba un dinero para moverse porque había unos hermanos en el hospital, necesitaba ir y no tenía cómo. Entonces le digo, bueno, habla con los hermanos, habla con 4 o 5 hermanos de ahí y diles que si te permiten hacer eso. Yo, pero nosotros no vamos a tomar esa decisión. Es una decisión que les corresponde exclusivamente a ustedes. Así que tienen autoridad los ancianos, sí, pero solamente sobre la congregación. Cuando se habló del acto de presidir, del acto de apacentar, que ya vimos que implica autoridad, siempre Pablo usó la frase entre vosotros, refiriéndose a la congregación local. El deseo de Dios para cada congregación es que cada congregación tenga sus propios ancianos. Ahí faltó un poquito, ¿verdad? Pero es que el deseo de Dios es que tenga sus propios ancianos. Es que le di copy-paste, hermano. Primero hago el bosquejo y luego lo paso, y ahí como que me faltó un rengloncito. Pero el deseo de Dios es que cada congregación tenga sus propios ancianos. Acuérdense
de Tito capítulo 1 y verso 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, Acuérdense de Hechos capítulo 14, verso 23 también. Pablo y Bernabé regresando del primer viaje misionero y estableciendo ancianos en cada ciudad. Así que ese es el deseo de Dios. Dios jamás pensó, hermanos, en tener ancianos en su iglesia y que un grupo de ancianos gobernara a todas las congregaciones de una región o de un país o de una ciudad. Dios jamás lo planeó así. Son los hombres los que han hecho esas desviaciones y han caído en muchos errores, hermanos, que no estaban en la mente de Dios. Así que los ancianos, ¿sobre quién tienen autoridad? Bueno, tienen autoridad sobre la congregación local. Una autoridad que la iglesia como un todo no posee y una autoridad que está solamente sobre la congregación local. Apacentada la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Ok? Aquellos que os presiden entre vosotros. ¿Ok? Ahora, cada hijo de Dios debe servir bajo los ancianos de la iglesia local. ¿Ok? Este es el modelo bíblico. Si usted es un cristiano, hermano Jorge, usted tiene que servir a Dios bajo los ancianos de una iglesia local. ¿Sí? Rolando tiene que servir, Jesús tiene que servir bajo los ancianos de una iglesia local. Ese es el modelo de Dios, hermano. ¿Ok? Miren esto. La Biblia no dice nada, es decir, nunca habla respecto a miembros en general. ¿Ok? Es decir, a miembros trabajando cada uno por su parte y general. Nunca habla de eso. La Biblia siempre habla de miembros trabajando, haciendo algo para el Señor, pero siempre perteneciendo a una congregación. Esta idea es del sectarismo religioso. La idea de que tú escuchas el radio y la persona dice ahí que ores y que recibirás a Cristo en tu corazón. Y después de eso, reúnete en la iglesia que tú quieras. ¿Ok? Así que hay personas que hace muchos años hicieron esa oración y creen que son cristianos, pero nunca se reúnen en ningún lugar. ¿Por qué? Porque se les ha vendido la falsa idea de que los miembros de la iglesia pueden estar sueltos, que la iglesia es algo general, que no necesitas pertenecer a un grupo, que no necesitas estar bajo un grupo, pero lo bíblico es que cada persona que ha muerto, que ha sido salva por la sangre de Cristo, cada persona por la cual Cristo ha muerto, ¿sí?, es añadida a la iglesia. Pero existe la iglesia en general. Cristo añade a la iglesia así en general. En cierto sentido sí, porque nos añade a su iglesia. Pero en un sentido específico, Jesús nos añade a la iglesia a una congregación en particular. ¿Ok? ¿Cuándo te bautizaste, Rolando? ¿En el Mante? ¿Ok? Cuando Rolando se bautizó hace chorrocientos mil años, ¿verdad? Ah, no es cierto, no tantos. Cuando Rolando se bautizó hace muchos años, el Señor lo añadió a la iglesia universalmente hablando. Pero en lo particular, lo añadió a la iglesia de Cristo que se reunía en la calle fulana, número sutano, en Ciudad Mante, Tamaulipas. ¿Ok? ¿Dónde se bautizó, hermana Olga? ¿Las Mitras? ¿Paraíso? La Industrial. Bueno, la hermana fue añadida a la iglesia del Señor, universalmente hablando, pero específicamente fue añadida a la congregación de la iglesia de Cristo que se reunía o que se reúne en la colonia industrial. La Biblia no dice nada respecto a miembros en general, hermano. Habla de miembros perteneciendo a una congregación específica. La Biblia tampoco dice nada respecto a miembros flotantes. Yo soy miembro de la iglesia. ¿De qué congregación, hermano? Pues de todas, ¿verdad? Porque un domingo me reúno en San Berna, otro domingo me reúno en la Industrial, otro domingo me reúno en Sierra Ventana, otro domingo me reúno en Paraíso, otro domingo me reúno allá en la Miguel Alemán,
y otro domingo me reúno en Jardín Español, y otro domingo me reúno acá y más allá. Así que no soy miembro ninguna. Hay muchos miembros de esos aquí en Monterrey, flotantes, hermano, flotantes. Que lo único que buscan es no tener responsabilidad. Por eso andan de un lugar a otro. Hermano David dice miembros chapulines, ¿verdad? Tal vez tenga razón. La Biblia no habla nada de miembros flotantes. Sí habla de hermanos que viajaban de un lugar a otro, llevando el evangelio, predicando. Pero esos hermanos llegaban a una congregación y estaban en esa congregación. Por ejemplo, Pablo y Bernabé estuvieron 2 años trabajando con la iglesia de Siria, de Antioquía de Siria. Pablo pasó también, creo que 3 años en Éfeso. Pablo dejó a Timoteo en Macedonia, ¿sí? A Tito en Creta, ¿sí? Nunca, hermanos, como flotantes, sino estableciendo una membresía en un lugar y trabajando con esa congregación. No tiene nada de malo que nos cambiemos de congregación, siempre y cuando no lo estemos haciendo cada semana o cada mes. ¿Sí? A lo mejor nosotros, por ejemplo, yo me bauticé pues, en San Fernando, Tamaulipas, y luego me fui a vivir a Matamoros, pues me tenía que cambiar de congregación. Y luego me vine a vivir acá y me fui a reunir allá a Los Nogales, a una congregación que está a 10 minutos, no, a 5 minutos de mi casa. A veces me dan ganas de regresarme, especialmente cuando hace frío, ¿verdad? Para no levantarme tan temprano. Pero luego descubrí San Bernabé y me enamoré de San Bernabé, o nos enamoramos de San Bernabé y nos quedamos aquí. ¿Sí? Puede cambiar uno de congregación, siempre y cuando no lo haga uno con el pretexto de dejar de tener responsabilidades en otro lugar. La Biblia no habla de miembros flotantes, hermano. La Biblia no dice nada respecto a miembros trabajando por su propia cuenta. ¿Ok? No dice nada de eso. Los miembros trabajaban, hermanos, sí, haciendo cada uno su parte, pero en pro de una congregación o bajo una congregación. Y específicamente bajo los ancianos de esa congregación. ¿Ok? No tiene nada de malo en que si de repente el hermano Cristian dice, no, yo ya me cansé de las enseñanzas del hermano Jesús. Yo voy a levantar una obra ahí en la casa de mi suegra, en Valle Verde. ¿Ok? A ver si le quiere dar permiso a la hermana, ¿verdad? Y don Gera, estoy seguro que sí le daría, ¿verdad? Y Cristian empieza a predicar ahí. ¿Ok? Y levanta una obra. ¡Qué bueno! Es bueno eso, hermanos. Pero fíjese esto, cuando habla aquí de miembros trabajando por su cuenta, se refiere a miembros que dicen no necesitar la iglesia para llevar a cabo su labor. Así de repente vemos hermanitos que de repente andan queriendo levantar una obra aquí, luego una obra allá y luego más allá, pero realmente nunca hacen realmente nada definido, nada concreto. Hace algunos años, cuando estábamos por iniciar en la alianza, no digo el nombre de ese hermano, pero vino un hermano diciendo, hermano, sé que quieren abrir una obra en la alianza. Dice, yo tengo un terreno y quiero que lo usen para eso. Como yo ya lo conocía, le dije, habla con el hermano Pío, hermano. Ese hermano es de una congregación de por allá de Guadalupe. Entonces, habló con el hermano Pío, creo que se pusieron de acuerdo, pero solamente fue 2 domingos y luego ya no. Así que no hizo nada. Luego, supe que andaba por acá, por la Gloria Mendiola también, queriendo hacer algo. ¿Sí? Luego se fue a otro lugar por allá de Guadalupe queriendo hacer otra cosa, y ahorita está en otro lugar de Podaca queriendo hacer otra cosa. Todo eso en 2-3 años, hermanos. ¿Ok? Miembros, hermanos, que ellos dicen, no, yo voy a trabajar por mi cuenta. Bueno, ok, quieres abrir una obra, pero hazlo bajo el trabajo de el soporte de la congregación a la que perteneces. ¿Ok? Así que cuando mi esposa y yo, hermanos, estábamos allá, al otro lado, y pensábamos en levantar una obra nueva, lo cual por algunas razones no lo hicimos, siempre nuestra idea era venir aquí, y si ustedes ya no nos querían como predicadores, porque había otro hermano, despedirles la ayuda a ustedes para empezar otra obra, pero con el trabajo, con el apoyo de ustedes. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia no dice nada de miembros trabajando por su cuenta. Qué hermoso es cuando las congregaciones hacen otras obras. Eso es lo bíblico, hermanos. Partiendo de vosotros ha sido divulgado el evangelio, Pablo les dijo a los de Tesalónica. Los hermanos de Antioquía de Siria, a ellos les dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he enviado. ¿Cuál obra? Ir a predicar el evangelio y establecer otras obras. Y Pablo regresaba a la iglesia de Antioquía de Siria para decirles lo que había pasado
en el trabajo que habían hecho, siempre bajo una congregación. 4. Los que están así son presas fáciles de los lobos, hermanos. Es decir, los que están como miembros flotantes, los que piensan que pueden hacer las cosas por ellos mismos sin la ayuda de una congregación, son presas fáciles de los lobos. ¿Quién toma la responsabilidad de alimentarlos? ¿Quién toma la responsabilidad de protegerlos? ¿Quién toma la responsabilidad de sanarlos? En realidad están tratando de escapar del deber, hermanos, o de no querer estar bajo los ancianos. En conclusión, los ancianos, hermanos, poseen autoridad, y las bocas de los que dicen que los ancianos no tienen autoridad deben de ser calladas, como dice Tito. Por lo tanto, hermanos, entendamos que los ancianos tienen autoridad, y el día que tengamos ancianos estaremos bajo su cuidado, bajo su protección y bajo su guía. ¿Alguna duda, hermanos, hasta aquí?